Esta sesión de por sí es muy importante porque abordaremos cuáles son los principales factores que inciden en la criminalidad, lo cual ciertamente nos va a conducir a reconocer cuáles son las principales estrategias que debe contener una adecuada política de seguridad ciudadana. Son tres tipos de factores los que inciden en la criminalidad: sociales, institucionales y aquellos que son derivados del entorno físico. Eh, la comunidad internacional, los estudiosos reconocen de que los factores sociales que inciden en estados de frustración social que pueden conducir a algunos grupos vulnerables a cometer actos delictivos son aquellos que están asociados a la pobreza, la marginación, la desigualdad social, la falta de oportunidades, los ambientes negativos a nivel de la familia, de la sociedad, de los barrios, el poco acceso a la información que tienen algunos sectores marginales, los hogares resquebrajados, la pérdida de valores, la cultura de la violencia y también ciertamente el individualismo y el consumismo, porque se ha determinado que en algunas circunstancias los delincuentes no solamente roban ya para comer o para poder tener un elemento de subsistencia, sino muchas veces cometen delitos para poder tener cosas que los califiquen de una mejor manera dentro de una sociedad que tiene, digamos, en sus formas externas mucho de particular. Entonces, en suma, estos factores sociales pueden desencadenar conductas infractoras. Y cuando decimos pueden es porque no necesariamente todos los pobres, ni muchísimo menos, están destinados a ser delincuentes. Por el contrario, hay pobres que tienen una vida muy digna, basada en el trabajo, como también hay gente de sectores pudientes que se encaminan por el delito. Pero, sin embargo, lo fáctico es de que, por ejemplo, nuestras cárceles están pobladas en su gran mayoría por personas que provienen de la marginalidad. Dentro de los factores institucionales que inciden en la criminalidad están ciertamente aquellos relacionados al Estado y que están vinculadas a la calidad de las instituciones que están creadas por la sociedad, ¿no es cierto?, para encarar, prevenir, neutralizar y controlar la criminalidad. Y en este paquete de factores institucionales se cuentan pues las leyes, las normas, los procedimientos, las instituciones de control social, como por ejemplo la educación, no solamente pública, sino la educación en nuestros hogares, que son los factores de control social por excelencia. Y ciertamente el sistema de justicia de los estados o de los países. ¿Qué calidad de policía tenemos? ¿Qué calidad de ministerio público tenemos? ¿Qué calidad de poder judicial tenemos? ¿Qué calidad tienen nuestras prisiones? Y en suma, también está asociado a esto la calidad del sistema de seguridad ciudadana. Adicionalmente, hay un conjunto de factores que ya están vinculados en el entorno físico, porque se reconoce que este entorno y el espacio donde se desarrollan las comunidades y las personas influyen en una manera determinante en la conducta humana, de tal manera que en aquellos barrios desaseados, desordenados, con mal aspecto, se modelan algún tipo de conductas, de modo tal de que recuperar los espacios públicos deteriorados es una necesidad. Esto se basa en la teoría psicológica de las ventanas rotas y resulta sumamente satisfactorio, por ejemplo, de que los ciudadanos, por ejemplo, de Comas, en este momento hayan decidido, con apoyo de una organización privada, gestar y generar el programa La Balanza, que no es sino la organización comunal empleándose para poder recuperar estos espacios deteriorados y vivir con más dignidad y de esa manera coadyuvar en forma muy importante en favor de la seguridad ciudadana. De ser cierto todo esto, una política pública de seguridad ciudadana tiene que basarse en requisitos de diseño. Y estos requisitos de diseño, vale decir, de planificación, tienen que contener pues un diagnóstico certero que ataque principalmente los
factores que son generadores de la delincuencia. Esto llevándolo, digamos, a un terreno del ejemplo, podríamos decir, un incendio se tiene que combatir no solamente en su expresión externa, sino también tienen que haber medidas preventivas para evitar de que ese incendio se produzca. De igual manera, en materia, por ejemplo, de salud pública, no solamente deberíamos destinar nuestros esfuerzos para combatir, por ejemplo, algún brote de epidémico como el dengue que pudiera surgir. Lo que nosotros tenemos que hacer, naturalmente, junto a combatir cuando el brote se presenta, es atacar las causas que generan ese brote. Y las condiciones de aplicación de una política de seguridad ciudadana concebida en esos términos tiene que gozar principalmente de una fuerte voluntad política, de un liderazgo decidido en los más altos niveles, porque solamente eso es lo que puede articular el esfuerzo coordinado e integral de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y de la comunidad que debe participar. Eso implica naturalmente la modernización de las instituciones, la asignación de presupuestos, el no politizar la seguridad ciudadana, ni tampoco hacer efectismo sobre eso, vale decir, algún tipo de promesas o de medidas que no buscan la solución del problema, sino solamente calmar el problema. Habíamos presentado en la sesión anterior una lámina de la cual yo quiero destacar básicamente que las estrategias, por ejemplo, para combatir la delincuencia organizada, básicamente están dadas en la coordinación que tiene que haber entre los estados, porque si es verdad que la delincuencia transnacional tiene como escenario el mundo, lo adecuado, lo correcto, lo razonable es de que sean los estados los que se asocien para poder controlarlo. En materia del crimen callejero y el pandillerismo juvenil, posiblemente la prevención situacional y la prevención social sean las estrategias más importantes y a continuación vamos a tratar precisamente de ello. Las estrategias de prevención social son aquellas que están destinadas a trabajar sobre los grupos de riesgo, llevándoles trabajo, deporte, creando futuros, manejando los tiempos libres para canalizar las energías de los grupos vulnerables no hacia el delito o hacia aspectos negativos, sino aspectos positivos. Entonces, esta es una cosa muy importante. En el Perú, por ejemplo, una destacada bailarina ha tenido el gran acierto desde su perspectiva ciudadana de ir a los arenales y llamar a los chicos y convocarlos y hacer de que energías que estaban siendo canalizadas en forma negativa, hoy día sean canalizadas hacia el arte. Y muchos de estos muchachos que de repente hubiesen podido estar mal encaminados, hoy día mismo brillan en el arte, brillan en la danza, no solamente en escenarios nacionales sino internacionales. De esta manera, a través de estas acciones de lo que podríamos llamar o lo que llamamos prevención social, se rescatan vidas. Las estrategias de prevención situacional están más vinculadas a la acción física, a la presencia física, para evitar de que los delitos se produzcan. Ahí está pues, principalmente la policía y todas las tecnologías que, reitero, tienen como propósito disuadir la comisión de los delitos. Las estrategias de control se explican en las diapositivas y son de diferente orden. El endurecimiento punitivo, hay legislaciones que castigan el delito y que pueden ser eficaces a corto plazo, pero que pueden crear espirales de violencia y de crueldad. Hay una punición reflexiva, hay otras estrategias que están destinadas a elevar los costos de la criminalidad, otras que están destinadas a evitar la reincidencia y otras que están destinadas a aquello que se llama la tolerancia cero. Vale decir, a no permitir la comisión de ninguna falta, por muy pequeñas que sea, sin antes o sin luego aplicar sanciones naturalmente proporcionales. Tal vez lo más propicio sea de que de acuerdo a las realidades se haga un mix de estas estrategias para poderlas aplicar en una forma coordinada y armónica.
Yo quiero señalar de que dentro de los casos más destacados de seguridad ciudadana, por lo menos en mi concepto, es el que se produce en la ciudad de Juárez. Siempre digo de que todas las personas que quieren realmente abordar con seriedad y profundidad este fenómeno, que a todos, reitero, nos preocupa y castiga, debieran visitar, deberían observar la página de Ciudad de Juárez, que en este caso va a ser una tarea para nuestros participantes. Y las cosas son muy simples. Vean, en el año 2010, Ciudad de Juárez, en México, en la frontera entre México y Estados Unidos, era considerada la ciudad más violenta del mundo. En el año 2010, el gobierno federal lanzó la estrategia Todos Somos Juárez, señalando que el problema se iba a abordar y afrontar en una forma integral, no solamente atacando los efectos de la violencia, sino principalmente las causas de la violencia. De esa manera se establecieron 160 compromisos, 160 actividades estratégicas que han dado origen a los resultados que se presentan en las láminas. En estos 6 o 7 años de aplicación que tiene esta estrategia, Juárez ha dejado de ser una de las ciudades más violentas del mundo y las curvas de homicidios, por ejemplo, como se puede apreciar, han caído de una forma espectacular, al igual que los robos de autos con violencia, solamente para citar dos indicadores, de modo tal de que esta estrategia ha probado, por ejemplo, de que la acción combinada de prevención social y prevención situacional y una reforma en las instituciones puede ser tal vez la única garantía de una mejora sostenible de la seguridad ciudadana. La asistencia de las víctimas, que en nuestro país está bastante descuidada, también debe ser incorporada a una política pública consistente, y esto pues consiste en que las víctimas no pueden ser abandonadas por el Estado, sino que tienen que ser atendidas en las actividades que se mencionan en la diapositiva.